Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. En estos días pasados tuvimos una fiesta muy hermosa que es la fiesta de la Anunciación. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Pero antes de hacer absolutamente nada, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que es amor, misericordia, perdón, de ese que nos tiene en sus brazos santos y poderosos, que es el Señor Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Qué hermoso si nosotros en el día de hoy, Señor, tomáramos la decisión de imitar a María Santísima. Qué hermoso sería, Padre Santo, si nosotros que estamos en sintonía los unos con los otros a través de esas ondas televisivas, tomáramos la decisión de serte fiel como María, de amarte como María, de que tu palabra, Señor, penetre lo profundo de nuestro ser para vivir ya no según la palabra del mundo, sino que según tu palabra, Señor, como lo hizo nuestra Santísima Madre María. Padre, gracias, oh Dios, por el privilegio de poder llamar a María Madre. Sí, ella es nuestra Madre, porque es Madre de Jesús. Y nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido incorporados en el cuerpo místico de Cristo. Y somos uno con Cristo. Y por lo tanto, porque María es Madre de Jesús, María es Madre nuestra también. Y dice tu palabra, Señor, que Juan se la lleva a casa. ¡Qué hermoso! Si nosotros también pudiéramos llevarnos a casa a María, tener a María no solamente en un lugar privilegiado de nuestro hogar, pero llevarla a nuestra casa, a nuestro corazón, Señor. Que María realmente sea esa estrella de la mañana que nos enseña el camino, que es Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Que ella sea esa luz brillante que emana de la luz del mundo, que es Jesucristo, enseñándonos cómo tener una relación más íntima y estrecha con Jesús, su Señor, que también es su Hijo y también es su Dios. Bendice, Padre Santo, a este hijo tuyo que está viendo en estos momentos, que está escuchando estas palabras, que está viendo este programa. Bendice, Señor, su deseo de ponerte a ti como prioridad en su vida, de ponerte a ti como lo más importante de su existencia, queriendo imitar a María, queriendo ser como ella. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Quita de ella toda atadura, rompe toda cadena, Señor. Levántala, Señor, de su inercia espiritual, de su pensar que ella no puede ser mejor, que no puede cambiar, que todo va a seguir igual. Sabiendo, Señor, que contigo todo se puede y todo se alcanza. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, a través de este programa. Y revístenos, oh Dios, de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para poder decir como María más y más en nuestras vidas, comenzando precisamente en este día, y por qué no, en este mismo momento. Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Hágase en mí, mi Dios, según tu voluntad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. En este su programa, y ustedes, porque ustedes son los que hacen posible
este programa a través de sus oraciones, a través de sus llamadas, de sus preguntas, sus comentarios. Sigan haciéndolo, por favor, para que podamos seguir por mucho tiempo juntos a través de estas ondas televisivas. Quiero pedir al Señor muy particularmente por el pueblo peruano que está sufriendo terriblemente a consecuencia de todas estas lluvias y todos estos trastornos naturales que están aconteciendo en el Perú. Por todos y cada uno de ustedes, que Dios nos bendiga en abundancia, estén ustedes en Perú o fuera del Perú, y que estén convencidos de que hay mucha gente orando por ustedes y por sus necesidades en estos momentos. Y pedimos al Señor que muchas almas caritativas y muchas manos bondadosas extiendan su buena voluntad hacia todos ustedes que tanto necesitan en estos momentos de una mano amiga, de alguien que les diga: no están solos, en nombre de Cristo Jesús estamos con ustedes. Cuenten con estas oraciones, hermanos. Pedimos también por nuestro hermano Martín Valverde y familia. Ustedes saben que recientemente sufrieron un accidente automovilístico. Pedimos por la pronta recuperación de todos y cada uno de ellos, y que el Señor nos haga conscientes, hermanos, que la vida es frágil y que hoy la tenemos y mañana, pues, quién sabe, ¿verdad? Que lo importante es, al igual que María, poder vivir sometidos a la santa voluntad de Dios. Damos gracias a Dios por Francisca de New York, que pide oración por su hijo Marcos, que fue prognosticado con cáncer. Que el Señor bendiga a Marcos y que a través de la sabiduría que Dios le da a los médicos y a través de la disposición de Marcos de estar abierto a la fuerza y el poder de Jesús, que él pueda superar ese cáncer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Olivia de Denver, Colorado, pide por su salud y la salud de su hijo Juan, que el Señor les bendiga en abundancia. Ustedes, María de Connecticut, pide oración por ella misma, que el Señor te bendiga y te llene, al igual que María Santísima, de su santo amor. Y Marina de San Francisco pide por la conversión de ella y de su sobrino 21 años, que se llama Osvaldo, que Dios les bendiga en abundancia. Alejandro de Santa Elena, California, felicita al Padre Pedro. Gracias, Osvaldo. Alejandro, Dios te bendiga, muchísimas gracias. Y pide por las familias Montiel y García en México, que Dios les bendiga hoy y siempre. Y Hermelina pide oración por la familia Flores Portillo, especialmente por la conversión de Francisco Alberto. Que Dios bendiga a Francisco y que el Señor los bendiga a todos ustedes en abundancia. Y Carmen de Puerto Rico pide por la sanación y la conversión de Cristian, tiene problemas de adicción. Que el Señor bendiga a Cristian y mande legiones de ángeles para que él pueda venir a los pies de Cristo Jesús y proclamar que en Cristo hay poder y hay victoria. Y también queremos pedir por todos ustedes que solicitan oración de parte de este servidor a través de la página de Facebook. Que el Señor los bendiga en abundancia y que supla en abundancia todas sus necesidades. Queremos recordarles, hermanos y hermanos, que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro, en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Queremos decirle que tengan cuidado de los perfiles falsos que piden ayuda económica para misiones en mi nombre. Nosotros jamás pediremos un centavo a través de la página de Facebook, así que por favor tengan eso en mente. En días pasados celebramos una fiesta importantísima en la Iglesia Católica y es la Anunciación. El ángel Gabriel, que se presenta a una sencilla y humilde doncella y le dice que ella va a ser la hija de Dios. Perdón, ella es la hija de Dios, pero va a ser la madre de Dios, va a ser la madre de Jesús. Y María se queda perpleja. No sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38, lo siguiente: que después de que el ángel le anuncia a María que va a concebir por obra y gracia el Espíritu Santo, María, sin estar segura de lo que el ángel está diciendo, ella todo lo que dice es lo siguiente: hágase en mí como has dicho, hágase en mí según tu palabra. Y nos dice la palabra de Dios que después de eso el ángel dejó a María. La vida de María fue un hágase, Señor, hágase en mí según tu voluntad. María no quería hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios.
María quería vivir para Dios, María quería servir a Dios. Por eso es que María llega a decir también, he aquí la esclava del Señor, la esclava. La que no tiene voluntad propia, ¿por qué? Porque ella le ha cedido su voluntad a Dios para que se haga en ella no la voluntad de su carne, no la voluntad del mundo, sino que la santa voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! Jesús un día dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Dios. María, a ejemplo de Jesús, puede decir lo mismo. Mi vida es un vivir para Dios. Mi vida es un servir a Dios. Mi vida es un hacer la voluntad de Dios. Mi vida es vivir según la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 27 y 28, hay una frase tan bonita, hermanos. Hay un momento tan hermoso en que una mujer impresionada, mirando a Jesús y escuchando las palabras de Jesús, dice, feliz la que te dio a luz, feliz la que te dio a luz y te crió. Y Jesús le respondió, felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Tal parece como que Jesús estaba olvidándose de su mamá. Pero sin embargo, María es doblemente feliz. María es doblemente bienaventurada. María es doblemente dichosa. ¿Por qué? Porque ella acepta la palabra de Dios que viene a ella a través del ángel Gabriel. Y María es afortunada, María es dichosa. Porque si alguien escucha la voz de Dios y la vive, hermanos, si alguien escucha la voz de Dios y la pone en práctica, hermanos, es María Santísima. Por eso María es doblemente feliz. María es la bienaventurada. María entonces es la que se abre totalmente a la voluntad de Dios para que en los momentos difíciles, al igual que en los momentos de gozo, de alegría, ella pueda seguir diciendo como eco perenne, hágase en mí, Señor, hágase en mí, Señor, tu santa voluntad. Eso es lo que significa ser un héroe en el cristianismo. Eso es lo que significa ser un santo para gloria a Dios. Una persona que ya no vive para sí mismo, que ya no vive para su carne, que ya no vive para el mundo, sino que lo prioritario, lo esencial, es vivir para Dios, para hacer la santa voluntad de Dios. Hay una historia muy hermosa que pues tiene mucho sentido para mí. Supuestamente el que pues construye, el arquitecto que construye el Coliseo romano, era un griego. Y ese griego pues fue comisionado por el emperador de ese tiempo, estamos hablando de la dinastía Flavia en Roma, para que hiciera este enorme coliseo, este enorme pues anfiteatro. Y cuando termina la obra, una obra exquisita, una de las maravillas del mundo, pues el emperador tiene una fiesta. En esa fiesta estaba lleno el coliseo, había unas 80,000 personas más o menos. El emperador tenía pues, su trono y todo, una tienda así como que todo de seda y 2 águilas, una a cada lado. Y cerca del trono del emperador estaba el arquitecto. Y el emperador se levanta. Interesante porque la voz del emperador se puede oír sin micrófono en todo el auditorio. Qué tremenda acústica tiene que haber tenido ese coliseo. Y dice, vamos a comenzar esta celebración trayendo a varios cristianos que están presos para que sean martirizados por los leones. El arquitecto se queda perplejo, no sabe qué hacer. Él había sido bautizado cristiano, había aceptado a Jesucristo como su Señor, como su único verdadero Dios, y tenía que tomar una decisión. O quedarse callado, como un cobarde, o anunciarle al emperador que él también era cristiano. El arquitecto se levanta y dice, yo también soy cristiano. En ese momento dice la historia que hubo un silencio tremendo. No se oía absolutamente nada, pero de pronto la gente empezó a gritar pidiendo que fuera martirizado también.
Y ahí fue llevado a la arena junto con los demás hermanos y dio su vida por Jesucristo. Qué hermoso cuando nosotros tomamos la decisión de imitar a María y de decir como María, hágase en mí según tu voluntad, que lo más importante para mí seas tú, Señor, y darte gloria a ti. Yo, poco a poco, haciéndome nada, para que tú, mi Jesús, llegues a ser todo en mí. Que también nosotros en este tiempo de Cuaresma, junto con María, podamos decir, hágase en mí, Señor, tu santa voluntad. El número para que nos llamen hermanos es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Quiero aclarar, hermanas y hermanos, porque Marisela, una de nuestras productoras, me estaba preguntando qué significado tenía Jesús arrodillado ante una piedra. Esa piedra, pues, se encuentra en el huerto de Getsemaní, la piedra original, donde Jesús, pues, clama al Padre, pidiendo que, si es posible, que aparte de él ese cáliz, que es la pasión y la muerte por la que tiene que pasar. Pero al fin y al cabo dice, Padre, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Esa es la vida de Jesús, hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y esa pues también es la voluntad del Padre para todos nosotros. Y por eso es que María puede decir, hágase en mí según tu palabra, que nosotros también, al igual que María, y sobre todo imitando a Jesús con María, podamos decir lo mismo. Tenemos en estos momentos una llamada de Dolores, de México. Dolores, ¿me escucha? Sí, padre, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está, Dolores? Dios le bendice. Un comentario, padre. Primero que nada, que me gusta mucho su programa y aprendo mucho. Muchísimas gracias, Dolores, muy agradecido. Sí, padre. Le quería decir, padre, que lo de la película que hicieron de los mártires. Ajá. Es una película. ¿Mártires de dónde? ¿Mande usted? ¿Qué mártires, perdón, de qué país? De Japón. Mártires de Japón, sí, ajá. Sí. Y la película tiene muchas herejías. Ajá. Habla en contra de los mártires. Dicen que los mártires se arrepintieron de entregarse a Jesús y aparte hablan muchas herejías de la Eucaristía y de la misa. Ya. Y iba a sacar un Oscar a la mejor. ¿Usted vio esa película, Dolores? No la sacó y la están produciendo y va a pasar por el mundo, ¿verdad? Ajá. Y nomás oí un comentario yo el día de los mártires japoneses que dijo el padre en misa que no fuéramos a ver la película. Ya, pues hágale caso al sacerdote. Es decir, mire, hoy, desafortunadamente, como en todos los tiempos, pero hoy, con los medios de comunicación tan avanzados que tenemos, pues muchos toman ventaja de eso para sacar dinero. Entonces, tenemos que tener buen juicio y tenemos que saber qué vale la pena ver y qué no vale la pena ver. Hay de todo. En Internet hay de todo, en Facebook hay de todo, en los medios de comunicación masivos hay de todo. Entonces tenemos que ser un poquito cuidadosos con lo que nosotros vemos y pues lo que nosotros nos exponemos. Entonces, si el Padre le ha dicho no vaya a ver esa película, no la vaya a ver. Es acerca de los mártires jesuitas que dieron su vida por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el decir que ellos al final se arrepintieron es igual que el decir, yo no sé si hace algún tiempo atrás que usted vio la película o oyó de la película La Última Tentación de Jesucristo.
en que él pensaba que hubiera pasado si hubiera tenido pues yo una relación amorosa con María Magdalena. Son cosas estúpidas, perdón usted, son cosas que no tienen sentido y que daña a mucha gente que realmente está tratando de buscar al Señor, y al ver eso pues entonces se queda con un montón de dudas en el corazón y en la mente. En el nombre del Señor Jesús, sean cuidadosos en lo que ustedes ven y lo que ustedes pues aceptan que sus hijos vayan a ver, porque no todo lo que hay allá afuera vale la pena ver, y no todo lo que hay allá afuera viene de Dios. Entonces, por amor de Dios, tengan mucho cuidado, disciernan bien qué es lo que vale la pena ver y qué es lo que no vale la pena, y de esa forma pues ustedes van a tener la oportunidad no solamente de conocer la verdad. Siempre vayan, si es posible, a los medios que ofrece la iglesia para mostrar la verdad, porque al fin y al cabo la iglesia no tiene ni otro interés sino que el darnos a conocer la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo. Con esto en mente vamos a ir al correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda. En 1 Timoteo 4:3, San Pablo hace alusión a que no es malo que los sacerdotes se casen y además a prohibir alimentos. Estoy algo confundido y me gustaría que me aclarase. Entiendo, además, que en 1 Corintios 7:32-35 se llama a la persona que se va a dedicar a Dios y que debe ser solo a Dios, igual que las monjas. Le agradezco mucho su orientación, Eduardo. Muchísimas gracias. San Pablo aquí se está refiriendo a un grupo que se separa de la iglesia al principio de la cristiandad, que son los gnósticos. Los gnósticos eran los que pensaban que a través de la gnosis, es decir, de la mente, ellos podían tener revelaciones de Dios y no necesitaban, al fin y al cabo, ni de la manifestación total que conocemos como Jesucristo, que es la manifestación de Dios, ni tampoco de la iglesia. Entonces comenzaron a tener una cantidad de teorías y de enseñanzas, como por ejemplo esta de los mártires japoneses y de tantas otras, que realmente lo que hacían era confundir a la gente más todavía. Entonces San Pablo está hablando en contra de estas personas y dice lo siguiente en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3: estos, es decir, los gnósticos, prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos. ¿Por qué prohíben el matrimonio? Porque para ellos la carne era mala. Entonces, no solamente la carne era mala, pero el matrimonio era malo porque era unir carne mala con carne mala. Entonces, ellos enseñaban que tenían que quedarse célibes o quedarse castos o sin casarse. Y también hablaban sobre ciertos alimentos, es decir, ellos no comían carne porque de nuevo la carne para ellos era mala. Y esto contradice realmente lo que dice la palabra de Dios en un sinnúmero de pasajes en la Santa Biblia, comenzando con el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 31, la palabra de Dios dice así: Dios vio que todo cuanto había hecho Él era muy bueno. Todo lo que había hecho Dios, es decir, toda la creación, era muy buena. Y atardeció y amaneció, fue el día sexto. Los gnósticos, por ejemplo, no creían en la encarnación de Jesús. Ellos pensaban que era una ilusión, pero que Jesús no se había encarnado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la carne era mala y Dios no se puede encarnar en algo que es malo. Entonces, de ahí, pues, esa controversia que comienza a florecer en los primeros tiempos del cristianismo. Pero, sin embargo, si bien es cierto que hay alimentos que pueden hacer cierto daño, lo que dice la palabra de Dios también es, caramba, es muy cierto. En Hechos capítulo 10, versículo 15, la palabra de Dios nos dice en lo siguiente, dice así, vamos a ver acá, dice: no llames profano o impuro, ¿sí? No llames profano o impuro lo que yo he hecho. Lo que Dios ha purificado no lo llames impuro, dice la palabra de Dios. Y esto se repitió 3 veces cuando Pedro tiene la experiencia de ese mantel, de esa sábana que cae con todo tipo de alimentos, muchos de los cuales los judíos no podían comer porque los consideraban impuros. En lo que se refiere al casarse, San Pablo habla acerca del matrimonio como algo excelente. San Pablo pone las dos
formas de vida, si se puede decir así. Una que es la persona que se casa y otra la persona que se queda soltera para poder servir mejor a Dios. Pero hablando acerca de los que se casan, San Pablo tiene cosas muy hermosas, ¿verdad? Acerca del amor que deben tener uno por el otro, también en Efesios capítulo 5, versículos pues del 21 en adelante, como la esposa debe de poner a su esposo como prioridad después de Dios, y el esposo va a hacer lo mismo con la esposa, y los dos unidos. Pero también San Pablo dice lo siguiente, fíjense qué interesante. Dice el versículo 38, capítulo 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios: así pues, el que se casa obra bien, y el que no se casa obra mejor. Entonces, si en alguna forma quien te dijo eso estaba pensando en lastimar la Iglesia Católica para comenzar, considera la materia buena. La materia no es mala, la materia es un don de Dios. Todo lo que existe es bueno porque ha sido creado por Dios. Nosotros somos los que hacemos de la materia, de las cosas que Dios ha hecho, buenas o malas, depende de nuestras actitudes y de nuestras decisiones. Y lo que se refiere pues al matrimonio, sí, hay muchos que dejan de casarse pudiendo hacerlo para poderse dedicar completa y totalmente a la obra de Dios. Y eso dice San Pablo, pues, que ese es el caso precisamente del apóstol Pablo. Así como esto mente, vamos al próximo correo electrónico. La próxima pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en qué parte de la Biblia dice que podemos persignarnos? Veo que cuando me persino, dibujo una cruz invertida, la misma que utilizan los satánicos. El Papa Juan Pablo II tenía en un sillón de cemento dibujada la cruz invertida y además así murió Pedro, de cabeza abajo. ¿Por qué nosotros, los católicos, nos persignamos dibujando una cruz invertida? Anónima. Hija mía, ¿quién te dijo a ti que nosotros hacemos una cruz invertida? Eso es, perdóname, es una tontería. Alguien te está sembrando veneno en tu corazón y tú lo estás aceptando. Primero que todo, el presignarse significa estar ante el signo. ¿Y cuál es el signo? La cruz. ¿Y qué es lo que dice San Pablo acerca de la cruz? 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí un momentito. Dice la palabra de Dios: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. ¿Escuchaste? Pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el símbolo más poderoso del amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. En Jesucristo tengamos vida y salvación eterna. Cuando nos presignamos, nos recordamos del amor de Dios, que entregó a su Hijo para que tú y yo no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Y comenzamos en el nombre del Padre, fíjate arriba, en la cabeza, en la frente. Es decir, que nuestra frente sea limpia, que nuestros pensamientos sean pensamientos que glorifiquen a Dios, como los pensamientos de María. Y del Hijo, fíjate, viene de arriba para abajo, no es invertida, es de arriba para abajo, una cruz. Sí, que llegue al corazón, que nuestro corazón palpite de amor por Jesús, que nuestro corazón palpite como el corazón de María de amor por Dios y del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo nos cubra como cubrió a María, y que nosotros, llenos del amor de Dios, podamos dar presencia de Dios, amor de Dios, fuerza de Dios, poder de Dios, vida de Dios a aquellos que se acerquen a nosotros. La cruz que usó el Papa, y si mal no recuerdo, no fue Juan Pablo II, sino que fue Benedicto XVI, en una jornada para la juventud, le pusieron su silla con una cruz invertida. Pero esa no es una cruz satánica, siento decirte. La cruz invertida simboliza la forma en que Pedro, según la tradición, muere. Pedro no quería tener la dignidad de morir como Jesús, crucificado con la cabeza para arriba. Pedro, según la tradición, quiere morir con la cabeza para abajo, porque él piensa que él no es digno de morir como Jesús. Fíjense la diferencia. La cruz satánica no solamente es invertida, pero está rota, como dejando saber que Jesucristo fracasó
en la cruz. Y si alguien fracasó a través del sacrificio de Jesús, no fue Jesús, fue Satanás, porque Jesús venció la muerte, venció a Satanás y venció el pecado a través de su pasión, de su muerte y su resurrección. Y porque Jesús venció, tú y yo tenemos la oportunidad y la esperanza de vencer con Cristo Jesús y recibir un día la corona de los santos, que es el cielo. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quería saber si usted tiene conocimiento acerca de lo que piensa el Papa sobre si los sacerdotes pueden casarse, sobre si los hombres casados pudieran ser sacerdotes y además si las mujeres pudieran ser sacerdotisas. Gracias. Rafael, de Ocaña, Colombia. Rafael, muchísimas gracias. Pues el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, dijo caso cerrado. Es decir, mujeres sacerdotisas, caso cerrado. No se habla más de esto. ¿Por qué? Porque dice el Papa Juan Pablo II, Jesucristo pudo haber tenido mujeres en su colegio de apóstoles, es decir, en su grupo de apóstoles. Y no las tuvo, no las tuvo. Es decir, Jesús no tenía que darle cuentas a nadie, porque Él es Dios. Pero sin embargo no tuvo ninguna mujer en el colegio apostólico. Entonces, tuvo mujeres que servían como discípulas, pero no como apóstoles, es decir, los más cercanos colaboradores de Jesús, no tenía ninguna. Entonces el Papa decía, si Jesús no lo hizo, yo no lo puedo hacer tampoco. Pero realmente, desde el punto de vista doctrinal, no hay base para decir, bueno, pues no se puede por tal y tal motivo, además del motivo de que, pues Jesús no lo hizo, pues no lo podemos hacer tampoco nosotros. En el caso de los sacerdotes casados, pues también ha sido un gran debate de mucho tiempo. Y el Papa simplemente lo que ha dicho es que hay que revisar el caso, porque sobre todo en lugares recónditos de misión, donde es muy difícil que un sacerdote se pueda mantener pues por tiempo indefinido, porque la soledad es grande y pues la necesidad de compañía es grande, pues entonces que puedan ellos tener esposa. Pero lo que el Papa está diciendo es que hay que estudiar eso, hay que examinar eso, hay que ver eso para explorar la posibilidad si eso realmente es lo que Dios quiere o no. Tenemos que estar conscientes de nuevo, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, regresando a las mujeres sacerdotisas, que comenzando con el versículo 1, Jesús solamente escoge hombres y no mujeres. Ahora, existen sacerdotes casados que han sido ministros en iglesias no católicas romanas y que han pedido ser incorporados en la iglesia católica, y entonces pues al ser aceptados como miembros del clero católico, pues entonces también han sido aceptadas sus esposas y sus familias. Así que por eso es una excepción. Entonces el Papa de nuevo, él quiere revisar un poquito eso más a fondo, y ahí pues pido oración para el Papa y para los obispos que van a estar deliberando esta posibilidad en los próximos tiempos, y a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo. Tenemos a Elba de New York, que está esperando pacientemente vía telefónica. Elba, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes, Elba. El Señor le bendice a usted y a su familia. Gracias, bienvenida. Padre. Padre Pedro, es un milagro. Esta mañana hablaba con la Madre Angélica, le decía, sin pedirle nada, decía, si tú me hicieras algún milagro. Y mire, cuando recibí la llamada, padre, que quería hacerle una pregunta, quiero ser concreta. Varias preguntas tengo para usted, padre. Una bendición que usted existe en el canal católico. Gracias a la Madre Angélica. Muchas Padre gracias. Pedro, ¿por qué en este país hay tanta discriminación hacia nuestros sacerdotes hispanos? ¿Por qué, padre? ¿Por el idioma? Porque dicen que no les gusta aquí el idioma español. Ya. Elba, muchísimas gracias. Yo creo
Primero que todo, ¿qué podría decir? Primero que todo, yo creo que el pensar de muchos en este país, que es un país de emigrantes realmente, el pensar de la mayoría es, cuando estés en Roma, actúa como los romanos. Y lo que quieren decir con esto es, aprendan inglés y comiencen a servir a la comunidad en inglés. Eso es un problema que hemos tenido, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Nueva Orleans por muchísimo tiempo. Esa presión de que tenemos que servir donde estamos y tenemos que servir en el idioma que se habla en ese lugar. En este caso, pues es el inglés que se habla en todos Estados Unidos. Yo, sin embargo, creo que ha habido un movimiento fuerte del Espíritu Santo para hacer comprender más y más a nuestros hermanos anglosajones, a nuestros hermanos que no son latinoamericanos como nosotros, que la iglesia es católica. Es decir, la iglesia tiene una función universal y no solamente para servir o predicar o evangelizar en un idioma en particular, no importa dónde nos encontremos, pero que la iglesia está llamada a servir según la necesidad de las personas que están en ese lugar o en esa diócesis o en ese país. Y no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Entonces, de que hemos pasado dificultades, de que hemos experimentado rechazos, de que a veces nos han tratado con poco cariño, pues sí, definitivamente. Pero bendito sea Dios, eso nos ha fortalecido como individuos, eso nos ha fortalecido como clero, eso nos ha fortalecido como hombres de Dios, y yo creo que como resultado pues se están viendo los frutos. Más y más vocaciones de parte de la comunidad hispana al sacerdocio, a la vida religiosa y aún a la vida contemplativa. Y yo creo que tenemos que dar gracias a Dios porque si ha habido una bendición enorme en Estados Unidos de Norteamérica en estos últimos años, 20, 30 años, ha sido una influencia de la presencia hispana en este país, porque la fe, si no hubiera sido por los hispanos, la fe hubiera ido muy para abajo, pero hoy día está creciendo más y más, y hay más hispanos que están tomando en serio su cristianismo y que están siendo parte de este nuevo amanecer. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, en el segundo encuentro hispano de pastoral en Washington, un obispo dijo, el gigante se está despertando, y ese gigante somos nosotros. Ese gigante es usted y soy yo, y somos todos los hispanos que estamos tomando muy en serio nuestro cristianismo, lo estamos viviendo, lo estamos poniendo en práctica. Así que mucha oración, mucha perseverancia, porque el Señor Jesús no se equivoca, y si ha permitido que tantos hispanos estemos acá, es para hacer la diferencia. Que Dios me bendiga. El número telefónico para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, un ejemplo palpable de cómo estamos haciendo la diferencia en Estados Unidos, los hispanos, pues es este canal en español, WTN. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, años atrás hice una confesión de vida basada en los 10 mandamientos con una lista muy larga. El sacerdote se asustó de la cantidad de pecados que tenía. Menos mal que pude hacer que me escuchara, aunque me quedaron algunos pecados por decir. Hace poco me dieron otra forma de confesarme, pero a conciencia, y la lista que tengo ahora es más larga. El sacerdote, al ver la lista, me pidió decirle los pecados más graves. Intenté hacer lo mejor posible. Al salir de confesión, me arrodillé ante el Santísimo y terminé de leer al Señor lo que no pude confesar. No sé si mi confesión fue muy regular por no haber dicho el resto de pecados. Sé que si uno dice todos los pecados, esos se quedan ahí.
¿Qué me aconseja? Beatriz desde Cali, Colombia. Beatriz, mi consejo es corto y al punto. Si tú te confiesas y recibes absolución sacramental y has confesado todos los pecados que tú sientes que tienes por dentro, al recibir la absolución sacramental y cumplir la penitencia, esos pecados están perdonados. Que de vez en cuando hagamos una confesión general está bien, pero no en confesionario, porque las demás gente que están esperando, ¿qué pasa? Pues van a esperar ahí y se va a terminar el tiempo y no van a poder confesarse. Entonces, llama a la rectoría, haz una cita con el sacerdote, di que quieres hacer una confesión de vida general y que te dé una cita. Pero por el amor de Dios, no te pongas como una lista enorme, sobre todo cuando hay gente que está esperando, porque si no, pues es un poco injusto para aquellas personas que también quisieran confesarse, ¿verdad? Cuando vayamos a confesar, decir lo que tenemos que confesar, A, B y C, y que sea realmente pues pecados que no han sido absueltos, que no hemos confesado, para que podamos recibir la gracia santificante del sacramento de la reconciliación. Juan 20, versículo 22, lo que la palabra de Dios nos dice, que le da autoridad a sus discípulos, Jesús, para que todo lo que desaten en la tierra quede desatado en el cielo. Así que tranquila, estás en paz con Dios, y si hay algún problema, no eres tú, es el sacerdote quien te dijo, basta ya. Así que, pero confesiones generales, muy pocas veces y con una cita previa en la rectoría, por favor. Tenemos en este momento nuestro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en la Biblia se nos enseña que Dios es omnipresente, potente, sapiente, etc. Eso lo entiendo. Lo que me da curiosidad es, si Dios sabe todo, entonces conoce mi futuro y mis pecados venideros. ¿Mi devenir está ya planeado por Él? Sé que existe también el libre albedrío. Bueno, ayúdeme a resolver este enredo. Bendito sea Dios. Pues el enredo es fácil de desenrollar o de desenredar. Dios no puede hacer otra cosa sino que crear. ¿Por qué? Porque el amor es un poder creativo. Creo que lo hemos dicho anteriormente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Cuando un hombre y una mujer se unen en amor, procrean. Es decir, traen al mundo una criatura, sabiendo que esa criatura va a sufrir, va a tener dificultades, pero confían de que esa criatura va a tener también momentos de felicidad, de gozo, y que vale la pena la vida. La vida es preciosa, vale la pena vivirla. En el caso de Dios, pues Dios no planifica nuestro futuro como si, ¿verdad? Estos van al cielo, estos van al infierno y ya, eso es todo y no se puede hacer más nada. No, el Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, que nos dejará huérfanos, que estará con nosotros y que luchará hasta el último momento por tu salvación y la mía. Entonces, el confiar que Dios nos tiene tomado su mano. Lo importante es que tú y yo nos tomemos de la mano de Dios y que caminemos juntos hacia la meta que Él tiene para nosotros, que no es otra cosa, sino que la vida eterna, el gozo de su gloria, que es el cielo. Ojalá que esto te haya podido ayudar. En estos momentos vamos a otro correo electrónico con otra pregunta, o si no, pues a una llamada telefónica, por favor. Padre Pedro, soy católico creyente por gracia de Dios. Desde que nací, he recibido mis primeros sacramentos. Últimamente, por acciones y actitudes de las que fui testigo en la iglesia, a la cual asistía desde que tengo uso de razón, me he alejado. ¿Alejarme del templo me aleja de Dios? Javier. Javier, Dios te bendice. Sí. Sí, ¿por qué? Porque te vas enfriando. Es igual que un pedazo de leña que está en una hoguera y está pues echando chispas. ¿Por qué? Porque está junto con los otros que también están llenos de fuego. Pero cuando tú te apartas, ¿qué es lo que pasa? Te vas enfriando, como ese pedazo de leña que al fin y al cabo se enfría y ya después no tiene llama dentro de sí. Una pregunta te quiero hacer, Javier, ¿y tú nunca has hecho nada malo? Es decir, ¿no has dado cabida para que otras personas piensen mal o se escandalicen o hasta quieran dejar el templo o quieran dejar la fe? Ten mucho cuidado, porque podemos tener una actitud como que de juicio
pensando en los demás, y nos damos cuenta también nosotros tenemos que enmendar nuestra forma de ser. Yo te invito primero que todo para que tú escuches lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, en que el Señor dice que por nuestros enemigos tenemos que orar y tenemos que, pues, amarlos. ¿Y qué significa amarlos? Significa corregirlos. Muchas veces hay que corregirlos, como nosotros tenemos que ser corregidos también. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, la importancia de la corrección fraterna. Cuando tú veas que alguien está haciendo algo equivocado, que está haciendo mal, que está dando pobre testimonio de vida cristiana, hermano, se lo tienes que decir. Porque con apartarte y no decir nada, estás tú en alguna forma incurriendo en el pecado de la persona. Porque tal vez la persona no se da cuenta de lo que está haciendo. Tal vez una actitud negativa, tal vez una palabra de desprecio, que eso puede herir a muchas personas, pero sin embargo, si no se lo haces saber, tal vez esa persona nunca se va a dar cuenta de que está haciendo mal. Entonces ahí la importancia de la corrección fraterna. Así que regresa a la iglesia, regresa a tu comunidad y sé instrumento de reconciliación y de la presencia amorosa de Cristo Jesús en medio de esas personas que tal vez necesitan de una mano amiga para dar un mejor ejemplo de vida. Tenemos a Juan de México vía telefónica. Juan, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. Felicidades. Estoy hablando desde Oaxaca, México. El Señor te bendice, Juan. Su programa es una bendición. Gracias, Juan. Muy agradecido. Bienvenido. Adelante, por favor. Mire, tengo 3 preguntas, padre. A ver. Espero que me lo pueda contestar, por favor. A ver, vamos a ver. Mire, he tratado de ver la definición de qué son los sacramentos como definición y no están medias confusas. Esa es la primera pregunta. Vamos a ir uno por uno. Los sacramentos son 7. La Iglesia reconoce 7 sacramentos. La definición, padre. ¿Perdón? La definición de sacramentos. Es un medio, voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla, es un medio que Dios utiliza a través de signos visibles para darnos su gracia, es decir, su poder que nos ayuda en nuestro proceso de ser santos. Es un instrumento de la gracia de Dios. Recibimos gracia, poder de Dios, presencia de Dios para vivir según la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos los sacramentos tienen un signo. En el caso del bautismo, el signo principal es el agua, ¿sí? En el sacramento de la confirmación es el óleo. En el sacramento del matrimonio, es la promesa que se hace el novio a la novia y viceversa. Y los dos, pues, unidos en el amor, forman un solo ser, como dice la palabra de Dios. Pues ese sería el primero de todos. Es un momento de gracia, sagrado, momento de gracia en que Dios y el hombre se unen a través de signos visibles. Bien, ¿otro? La segunda pregunta, usted en unos programas anteriores, creo que el mes pasado, dijo que Cristo había fundado solamente una iglesia y que lo daba como algunos textos que afirmaban lo que usted dijo. Claro, lo tenemos en San Mateo 16, pero usted daba otra cita. Ya, de que Jesús fundó una sola iglesia. Una sola iglesia, que las otras no eran su iglesia, algo así. Es decir, Jesús no viene a fundar una multitud de iglesias. Jesús viene a fundar una sola iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro, que le ha cambiado el nombre, Pedro se llamaba Simón Barjona, y le pone Pedro, que significa piedra firme, y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. ¿Por qué? Porque la iglesia Jesús la establece para revelar la única verdad, que al fin y al cabo es Dios, que es uno solo. Entonces, hoy día hay más de 36,000 iglesias diferentes que se llaman cristianas, pero Jesús no funda ninguna de ellas. Jesús funda una sola iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Por eso la iglesia es una, porque solamente fundó una. La iglesia es apostólica porque es fundada sobre
Pedro y los demás apóstoles. La iglesia es católica porque la palabra católica significa universal y la iglesia tiene una ramificación universal, es decir, el acto salvífico de Jesús y la palabra viva de Jesús es para todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Muy diferente al concepto judío que solamente ellos consideraron que eran el pueblo de Dios y los demás, pues, quién sabe, lo más probable es que se irían al infierno. Pero en el caso de Jesús, Él viene por todos, para que todos tengamos vida y salvación eterna en Él. Entonces la iglesia que Él establece, la usa el Señor para que tengamos vida y salvación eterna, no solamente algunas personas, sino que el mundo entero. La iglesia es una santa, católica, apostólica y santa, porque es impulsada por el Espíritu Santo. Y la última pregunta. Sí, comentaba, de ahí daba otra cita de San Pablo para fundamentar esta respuesta y es que no la encontré. No se acuerda cuál es la cita que dio de San Pablo. La cita de San Pablo en referencia a esa de fundar una sola iglesia y que las otras no eran. Ya, pues si vamos a la carta de Timoteo, la primera carta de San Pablo a Timoteo, vamos a ver aquí un momentito, rapidito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Capítulo 3, el versículo 15. Pues quiero que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia. Que la iglesia de Dios vivo es pilar y base de la verdad. La iglesia del Dios vivo es pilar y base de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús lo establece para dar a conocer la única verdad que es Dios y por lo tanto establece una sola iglesia, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Que Dios te bendiga, mi hijo. Vamos a estar en un maravilloso peregrinaje a Grecia, a Tierra Santa, del 11 al 22 de este año en octubre. Para más información, por favor, llamar a Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, teléfono 603-941-3078. Y el correo electrónico es maciel@canterburypilgrimages.com. El viernes 7 de abril, misa de sanación en la iglesia San Faustina, la Divina Misericordia, en Houston, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Lucy Vargas al teléfono 281-639-9977. Estaré con ustedes, así que espero verlos por allá. El sábado 29 de abril, la 15ª Cruzada de Evangelización y Sanación en San Diego, California, Mar Vista High School. Y para más información, por favor, comuníquense con la comunidad Siervos de Cristo Vivo al teléfono 619-972-4248. También quiero recordarles que por favor visiten la página de este servidor del Ministerio Mensaje yendo a mensaje1.com, donde encontrarán mis libros y información sobre este importante ministerio. También quiero recordarles que sus oraciones son de mucha importancia para todos nosotros aquí en EWTN, Radio Católica Mundial, y que sus donativos, cuando puedan, pues son necesarios para poder seguir llevando la palabra de Dios. Y recuerden, ustedes son los que hacen posible este programa, así que envíenos sus preguntas yendo a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor os bendiga en abundancia, esté por siempre, os colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.